para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Muy buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar. Esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos todos los sábados por esta Sol 106.5 FM. También de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. Saludando a mi compañero Luis Polanco, como siempre. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos dispensan el favor de su audiencia. Todos los sábados de 10 a 12, meridiano. También nos pueden seguir en las redes Instagram, Twitter y YouTube. Paneo Semanal. Bueno, Eliseo. El paneo, arranca el paneo de una vez. Arranca el paneo Sí, pan, con las noticias internacionales. Hay que decirle a la gente lo que pan, sí, además de la comida, es un prefijo. un prefijo. Que significa todo. Que significa todo, sí. Paneo es comenzar a hacer un recuento de todo. Exactamente, eso es lo que hacemos aquí. Entonces Así vámonos es. para dónde, para Europa. Bueno, ¿A ti te hablando gustaba de China paneo, antes? pandemia, la pandemia sigue haciendo estragos en el norte de Corea, en Corea del Norte, mejor Bueno, dicho. Estados Unidos alcanzó 1 millón de muertos. Una cifra récord Sí. en muertos. Sí, ya impresionante, duplica. 1 millón de muertos por efectos de una sola causa, una enfermedad. Ya excede por mucho el número de víctimas sumadas en todos los conflictos de la historia de los Estados Unidos. Es increíble. Incluyendo la guerra de independencia. Y para nosotros resulta sorprendente porque nosotros estamos prácticamente sin pandemia en República Dominicana. Ya todas las medidas se han relajado, ya no se utilizan las mascarillas. Nosotros estamos en eso ya. Ya nosotros pasamos la pandemia, sin embargo, en países, bueno, con Estados Unidos, que ha subido la cantidad de muertos. En China, que siguen cerradas varias poblaciones, varias ciudades. En el norte de Corea, que se ha declarado como un desastre nacional, a pesar del régimen que tienen, que no ventila mucho ese tipo de problemas, pero ya no puede más y ha dicho que es una situación, es un desastre. Japón, que es una potencia mundial, un país desarrollado, está prácticamente cerrado a actividades internacionales, a flujos de migratorios. Es decir, están restringidos esos países por efecto de la pandemia todavía. Bueno, en Estados Unidos se está produciendo un incremento de los contagios. Pero, como hemos dicho varias veces aquí, los virus mutan y vamos a decir, hace una transacción, ¿no? De transmisibilidad versus letalidad. Claro, como todo organismo vivo, lo que trata es de permanecer, de seguir existiendo, ¿verdad? Entonces, si mata a sus víctimas, pues la transmisión se reduce, con lo cual los virus tienden a ser menos letales y más transmisibles. En los últimos 14 días se ha producido un aumento de los contagios de más o menos un 56%, según la infografía que está en el New York Times. También un aumento de las hospitalizaciones, que han aumentado en un 21%. Fíjate que los contagios aumentan, pero las hospitalizaciones se reducen. Representan una proporción menor cada vez, porque por lo mismo que hemos dicho, la vacuna también ha jugado un papel importante en inmunizar a la población, y también el virus ha mutado para convivir con nosotros. Y las muertes, para que se vea que sí se ha avanzado mucho. Por ejemplo, el reporte de hoy son 88.965 casos y apenas hay 331 muertos. Sí, o sea, de 20.000 hospitalizados y mueren 331. Sí. O sea que estamos llegando a tasas que se corresponden con cualquier enfermedad de las que normalmente afectan a las personas. O sea que
Hay que seguir tomando medidas porque, lógicamente, o sea, los seres humanos no son todos iguales, las sociedades no son iguales, los sistemas de salud no responden igual. Y hay que cuidarse, porque nadie quiere ser uno de esos 331, ni que sea un familiar cercano. Así es, y prepararse como ya lo está haciendo Bill Gates a través de sus alocuciones y de sus promociones, de alertar a los gobiernos a que se preparen para la próxima pandemia y lecciones aprendidas, preparar los equipos de vigilancia en todo el mundo, que son las medidas que él promueve, preparar la vigilancia de los países, acelerar la industrialización de las vacunas, es decir, poder producir vacunas en un tiempo de 6 meses máximo y poder lograr que se distribuyan en un tiempo récord y que además cambiemos los patrones de la conducta con la que nos movemos y con la que nos relacionamos los seres humanos. Eso nos prepararía para una próxima pandemia. Además de eso, que es bastante correcto, también una de las cosas que la pandemia puso al descubierto fue que los sistemas a nivel institucional no había preparación para eso. Las constituciones europeas, por ejemplo, que se tienen como la más avanzada del mundo, resulta que en lo que las previsiones que tenían como estado de emergencia, estado de conmoción interior, los diversos regímenes de estado de excepción, ninguno contemplaba la emergencia sanitaria. No estaban preparados para ese tipo de eventos. Exactamente, porque ¿qué era lo que contra qué sí estaban preparados? ¿O qué era lo que ellos, el bien jurídico que se quería proteger, ¿no? O de qué se quería proteger los estados? Era del conflicto armado, era de la guerra, de las insurrecciones, de un ataque de un estado a otro. Sí, eran los peligros identificados. Claro. Eso está totalmente, eso está súper regulado, pero no la potestad de los estados de poner recursos militares, de suprimir las garantías, la libertad ciudadana por causa de un tema sanitario. Ni siquiera había cómo canalizar los recursos, no había instrumentos legales para que la comunidad internacional pudiese, y además, y esos mismos países en lo interno. Y la flexibilización de los presupuestos no estaba exacto. previsto. Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Que yo no sé si se está haciendo o no, pero yo no veo que nadie esté discutiendo eso, de cómo en los foros internacionales vamos a tener protocolos más expeditos, una regulación más clara de qué es una pandemia, qué no, de dotar a la Organización Mundial de la Salud de las competencias normativas necesarias y de la capacidad de imponerlas. O sea, son muchas cosas que habría que hacer. Bueno, vimos cómo el mecanismo que estaba previsto, el COVAX, fue un fracaso. O sea, claro, no funcionó. No funcionó. No funcionó a pesar de las demandas de los países y las declaraciones de los grandes líderes de que iban a aportar al fondo COVAX, pero al final... Porque, por ejemplo, el caso nuestro, mira qué interesante lo que estamos diciendo. Nosotros tomamos las medidas que tomamos aquí, en República Dominicana, pero tenemos un vecino que no tomó esas medidas. O sea, el derecho internacional tiene que tener unos mecanismos de respuesta institucionales para cuando un país representa una amenaza sanitaria para el otro o para los demás. Por la cercanía. Pero lo mismo podría pasar en Centroamérica, donde los países hacen frontera uno con otro, o Sudamérica. O en el continente africano, donde hay muchos países que hacen frontera uno con otro. Yo puedo cerrar aquí, vacunar a todo el mundo y hacer todo, pero si mi vecino no hace nada. No, Eliseo, tú estás hablando de países como nosotros, de poco desarrollo, pero
fíjate dónde inició todo, en un país en donde no se pudo contener a tiempo el inicio de esa epidemia hasta ese momento. Claro. Era una epidemia, pero no había mecanismos por los cuales los países adoptaran medidas para contener ese brote. Y hasta dónde también los mecanismos autonómicos que existen en Europa, regionales, son eficaces ante este tipo de cosas. Sí, no, todo lo contrario. Los países se preparan cada vez más para compartir cosas, para unirse y para... Bueno, pero es un contrasentido, ¿no? Porque eso es ese es el deber ser. Correcto. Ahora, pero no tienen previsto la posibilidad de que en algún momento tienen que delimitar, ¿hasta dónde llega? delimitar esa relación. Exacto, ¿hasta dónde llega esto? Porque mira cómo nos vamos metiendo de un tema a otro. Esta semana, y referente al tema de Ucrania, eso está provocando, o sea, el conflicto de Ucrania está provocando dentro de la Unión Europea que afloren diferencias que se tenían superadas, que son ancestrales, y una presión de un grupo de países de la Unión Europea, lo cual está Francia, que están propugnando por un cambio en el modelo de toma de decisiones. Quieren eliminar la unanimidad, la necesidad de unanimidad del voto. Hay que recordar que para que la Unión Europea tome decisiones como bloque, se necesita la unanimidad de todos los miembros. Entonces, eso provoca un problema práctico. Que es el mismo problema del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Para que las decisiones sean vinculantes, tiene que ser los países con poder de veto, a unanimidad, tienen que aprobarla. Si hay un país, por eso se llama poder de veto, porque hay un país que dice no y no se puede implementar ninguna de esas medidas. Exactamente. Entonces, ahora nos estamos cuestionando de la inoperancia de los organismos, porque los países tienen intereses diversos. Y esa discusión se ha puesto más en la palestra por la intención de colocar un embargo petrolero a Rusia por parte de la Unión Europea. No se ha podido. No. Porque no todo el mundo está de acuerdo. Diferentes dependencias, existen diferentes niveles de dependencia. Entonces, un país que pudiera sobrepasar una medida como esta sin problemas, sin relativo problema, pero hay otros que dependen en una medida mucho más grande de eso, y además pudiera provocar daños internos a la economía y al bienestar de su población, entonces no va a estar de acuerdo. Y además de eso, como tú dices, hay niveles de dependencia, pero hay tipos de dependencia también. O sea, por ejemplo, los rusos le acaban de cortar la electricidad a Finlandia. Pero la electricidad rusa representa un 10%. Sí. Del total de electricidad de Finlandia. Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, ¿verdad? Y hasta este momento, Finlandia ha pasado de no interesarle formar parte de la OTAN, que eso ocurrió hace 2 años, había dicho no nos interesa, no es ningún atractivo para nosotros formar parte de la OTAN, a llegar en febrero a decir pudiéramos formar parte sin ningún problema. A hoy lo que está diciendo es que está demandando ser parte de la OTAN. Es decir, fíjate cómo ha ido variando la posición de Finlandia. Recuerda a Frank durante Underwood. Los años. Recuerda a Frank Underwood, de House of Cards, el personaje que interpretaba a Kevin Spacey, que decía, you cannot turn a no into a yes without a maybe first. Tienen que pasar por un maybe para llegar del no al sí y un quizá en el medio. Tiene que haber un quizá, pero fíjate cómo es que una situación de equilibrio entre Rusia y los países de la OTAN se ha ido cambiando, y siendo una de las enunciadas razones por las que Rusia invade Ucrania, que una de las razones por las que Rusia invade Ucrania es para defender su soberanía ante la posibilidad
de que Ucrania se convierta en aliado de los países de la OTAN. Entonces invade, aduciendo supuestamente una defensa de su soberanía. Pero esto lo que provoca es que países que no estaban interesados en eso, que hacen frontera con Rusia, hoy estén pidiendo de manera vehemente ser parte de la OTAN. Y lo está pidiendo. Es decir, que una acción como la que tomó Rusia, lo que está provocando es la radicalización de las dos posiciones. Por supuesto. Y me recuerda a mí un estudio que creo que te compartí, es una institución del Carnegie Endowment, es una institución que hace estudios científicos sobre lo que está pasando en el mundo y hace un estudio de la polarización del mundo. Cuando se han dado las guerras mundiales y los conflictos más fatales para la historia de la humanidad, se han dado cuando se producen las polarizaciones, tanto a nivel de los países internos como a nivel de los bloques de países. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. Los países se están radicalizando y polarizando, es decir, están provocando dos polos opuestos, cada vez más radicales, entre los conservadores y los progresistas en cada uno de los países, o entre los autoritarios y los demócratas. Entonces, esa polarización a lo interno de cada uno de esos países es la que provoca que después, a nivel de bloque de países, tengan que tomar medidas más drásticas. Se actúe la misma función, en la misma manera, porque la lógica. Las defensas y las acciones tienen que ser drásticas para uno u otro sentido. Es decir, nosotros lo que estamos viendo, y lo mencionamos la semana pasada, es que lejos de buscar una mediación de esta guerra en Europa, lo que se está visualizando es una radicalización, cada vez están más lejos. Las posiciones son además de radicales, están cayendo en el fanatismo. Incendiarias. Y cada declaración que se da es incendiaria. Recuerda lo que decía Wendell Holmes, el juez norteamericano. La mente del fanático son como la pupila del ojo. Mientras más tú le iluminas, más se contrae. Más se contrae. Sí, entonces es así, el mito de la caverna de Platón. Yo estoy preocupado porque todas las señales que estamos viendo en el mundo van en la dirección de encrudecer los conflictos. Sí, claro. Hacia guerras de carácter. Tú lo que le estás dando armas a Ucrania. Exactamente. Hay países que, por ejemplo, como Alemania, que ha dicho que van a dar armas, pero las armas no han llegado. No han llegado. Porque en Alemania hay una radicalización, o sea, está polarizada. Aquí hemos hablado de sondeo de opinión. Y en Estados Unidos hay un tema que es lo que está el motor de este conflicto, es lo que está pasando políticamente dentro de los Estados Unidos. Sí. Los promedios de desaprobación de Biden andan por un 53% ahora mismo. Solamente un 41% de los norteamericanos aprueba la gestión de Biden. Entonces, si tú te vas a las comparativas, a la comparación con sus antecesores, al día 479 de gestión, que es más o menos el tramo donde anda Biden, Donald Trump tenía 42.1% de aprobación y Biden 41.5%. O sea que Trump gozaba por poco margen, pero tenía una aprobación mayor que la que tiene Biden ahora. Y eso que era el personaje que era Trump. Exacto, sí, el hombre de la polémica. Pero sin embargo, está pasando lo mismo con Biden. Si tú te vas a la misma posición al día 479 de gestión de Barack Obama, te encontrarás que Obama tenía el 49.4% de aprobación. Sí, mucho más. Y Biden apenas el 41%. Pero si te vas más para atrás, a donde el presidente Bush, te vas a encontrar con que Bush tenía en el día 479 de su gestión nada más y nada menos que el 68.3% de aprobación. Increíble. Versus Biden, que tiene un 41.5%.
Pero vamos al último, bueno, al penúltimo presidente demócrata, para dejarlo 2 y 2, 2 republicanos, 2 demócratas, que es Bill Clinton, que fue antes que Barack Obama, presidente demócrata. Al día 479 de gestión, Bill Clinton tenía un 54% de aprobación y Biden apenas 41%. Entonces, de los últimos, y si sigo para atrás, es peor la cosa. Sí, sí. De los últimos 4 presidentes de los Estados Unidos, Biden es el que tiene el menor índice de aprobación a la misma altura de la gestión. Entonces, como decía Einstein, no se pueden obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Sí. Eso, lo que está pasando en Estados Unidos, no, las señales no son buenas. No. Es un país que se ha quedado sin árbitro, Sí, polarizado. Sí. Increíblemente, se acaba de destruir la confianza en uno de los organismos más importantes, intocables de toda la vida de los Estados Unidos, que es la Suprema Corte. Y desesperadamente, porque esto de Ucrania es un intento desesperado de los demócratas de frenar esta tendencia que al parecer es irreversible. Sí. Pero para que tú veas de dónde parte Biden. Cuando Biden en su cota máxima de popularidad ha estado en un 54%, que era dentro de los primeros 100 días. Y de ahí en adelante, eso ha comenzado a bajar. Bueno. A bajar. Y ya desde el día 197, vamos a ver, desde el día 139, o sea, estamos hablando de ¿cuánto? 5 meses. Sí. Desde el 5.º mes de gestión, que tenía 53%, ya al 6.º mes, o sea, el día 180, ya había perdido 2 puntos. Al 7.º mes, había perdido ya de 54%, ya había perdido 5 puntos en el 7.º mes. Estaba en 49. Y de ahí en adelante, del 7.º mes hasta ahora, ha perdido de 49 puntos, ha perdido 8 puntos de popularidad. Sí. O sea, cada 6 meses, él pierde entre 5 y 6 puntos de popularidad. Eliseo, es un punto mensual que está perdiendo. Es que la población de los Estados Unidos está completamente polarizada y radicalizada. Es decir, los progresistas y los conservadores, o los trumpistas y los demócratas, porque no se puede decir pro Biden, porque hay una mezcla ahí en el Partido Demócrata, pero está separada y radicalizada la situación en los Estados Unidos. Nosotros por lo regular escuchamos lo que más sale en los medios tradicionales, claro, que es la posición demócrata. Pero hay una población que a veces se quiere invisibilizar en los Estados Unidos. Esa población es importantísima. Esa población que hoy todavía piensa, como tú has dicho en este programa, que Trump le hicieron fraude. Claro. Todavía hay anuncios y todavía hay trabajos periodísticos que hablan de los fraudes que se cometieron en Filadelfia, en Georgia, que hicieron que Trump perdiera por supuesto fraude. O sea, todavía hay gente metida en eso. Y todavía Trump es una figura que atrae masas y que esas masas enardecidas hablan y atacan a Biden. Claro. ¿Verdad? Pero tú sabes que hay una... y vuelvo otra vez al tema de la pérdida de popularidad. Sí. Recuerda que te dije que en el día 98 de gestión de Biden tenía 54% de popularidad. Sí. ¿Tú sabes cuánto tenía Trump? Trump tenía 45%. Sí, tenía más. No, Trump tenía menos popularidad. Trump tenía 9 puntos menos de popularidad en el día 98. En el día 98. Y ahora Trump tiene, o sea, la pérdida para Trump del día 98 al día 479, que es donde está Biden, fue de apenas 3 puntos de popularidad. La pérdida para Biden
es de 13 puntos de popularidad. Sí. Desde el día 98 hasta el día 479, que es esta medición. O sea que es una caída brutal porque partió de más alto. Sí, O sea, sí, Trump subió nunca a los niveles estuvo, de popularidad. su popularidad nunca tuvieron cerca del 50%. Sí, sí. 45, 44 fue lo más alto Sí, que llegó. elecciones conflictivas. Y del entonces, 2016. y por ahí, y Trump terminó, ¿tú sabes en cuánto popularidad? En el día 1458, que fue el último de gestión, terminó en 38.7. 38. O sea, después de todo ese ataque brutal, mira dónde terminó. Terminó. Ya Biden en el 479 tiene 41, o sea, está a 3 puntos de cómo terminó Trump. Sí, sí, sí. O sea, tú te fijas, esto es gravísimo porque partió de más alto. Tú sabes que en Estados Unidos hay una corriente de pensadores, sobre todo en lo que hacen periodismo de opinión en las revistas, que están hablando de la situación distópica que se espera para los Estados Unidos. Están hablando del parecido de una novela de Margaret Atwood que se llama El cuento de la criada. Sí, sí, o sí. The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, es una serie. Es una serie muy Sí, sí, buena, sí. pero la novela es buenísima, que se compara incluso con 1984. Sí. Y habla de esa situación distópica en donde un supuesto régimen teocrático y completamente conservador, misógino, se hace cargo de los Estados Unidos. Sí. Entonces, hoy está en el tapete esa novela porque se ven los visos de cosas tanto en contra como a favor de este tipo de cosas. Es preocupante lo que está pasando en los Estados Unidos y hacia dónde está dirigiéndose. Así es, pero vamos a seguir con el tema, pues tenemos que ir a una pausa. Pues estamos entrando en la parte interesante de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero no le cambien, esto es Paneo Semanal. Vamos a la pausa. Paneo.